¿No? Bueno, muy buenos días y un honor, un placer tener esta oportunidad de reflexionar junto con destacadas personas del campo político, económico y social en la Argentina y cultural en Argentina para poder entender la Argentina de hoy. Quiero hacerles una presentación que nos convoca a pensar el balance, un balance en términos de pobreza, exclusión y desigualdad en Argentina, para pensar esa Argentina no solo en términos del hoy, sino en términos de sus perspectivas futuras. Digo que es una oportunidad también porque creo que, ya les anticipo, vengo del campo científico, académico, y no jugamos con acertijos. Yo tengo una hipótesis de trabajo, es que la Argentina que viene, la Argentina que tenemos es compleja, pero la Argentina que viene es todavía más compleja y va a requerir de acuerdos dirigenciales nuevos, novedosos, estratégicos y extraordinarios para la Argentina que extraordinariamente sufrimos. Y buena parte de la toma de conocimiento puede servir a la toma de conciencia, y la toma de conciencia puede servir efectivamente a que llevemos adelante acuerdos políticos, estratégicos, políticas de Estado bajo un nuevo acuerdo social, bajo un nuevo pacto social. Cada vez que aparecen oportunidades creemos que, finalmente se disipan rápidamente, pero yo creo que es un tiempo de oportunidades. Es un tiempo de oportunidad ponerse a pensar ya no en la vieja Argentina, sino en la Argentina que necesitamos para el futuro, y para lo cual necesitamos nuevas estrategias políticas, nuevos acuerdos sociales, nuevas visiones culturales del país. Una de ellas es sus condiciones, o qué hacemos con sus condiciones de pobreza y exclusión, con las distintas Argentinas que tenemos dentro. Un primer punto es, tal vez un poco de propaganda en nuestro observatorio, pero en todo caso es un marco de referencia. ¿Desde dónde y para qué investigamos lo que investigamos y los resultados que yo le voy a presentar hoy? Nosotros definimos desde hace varios años en la Universidad Católica Argentina como deudas sociales, desde un marco de un programa interdisciplinario, como aquellas privaciones injustas que afectan al pleno ejercicio de las capacidades de desarrollo humano y de integración social. ¿Y por qué injustas? Porque justamente implican una violación a derechos fijados por normas nacionales o internacionales y que de alguna manera se constituyen en el piso civilizatorio que ha creado nuestra sociedad. Los derechos humanos y sociales son ese piso civilizatorio sobre el cual básicamente todo ciudadano del mundo, y en este caso todo ciudadano argentino, tendría que tener garantías para el ejercicio de esos derechos. Y en tanto eso no ocurra, hay una privación injusta. Y en tanto eso ocurra, esa privación injusta tiene que ser corregida, ser resuelta, no solo aliviada. Pensamos que en esta lógica, pensar en el desarrollo humano y en la integración social no tiene solo aspectos monetarios o de ingresos económicos, ni siquiera de aspectos vinculados al consumo, pero sí contiene condiciones materiales de vida en donde el hábitat, la salud, la capacidad de subsistencia autónoma, y esto lo pongo entre paréntesis, autónoma, el trabajo y la autonomía económica basada en el trabajo, la seguridad social, son aspectos que hacen a las condiciones materiales de vida, pero no son suficientes para evaluar las deudas sociales, esas privaciones injustas. Hay que también evaluar qué ocurre con las capacidades y las competencias psicológicas, con las redes sociales, con el vínculo con el mundo social, el campo relacional, el campo no solo de la atención de la salud, sino del desarrollo de la salud, no solo la atención de la educación, sino el desarrollo de la educación y de las capacidades intelectuales de la población. Y también hay que pensar en las condiciones de integración social, en los vínculos, en la riqueza del proceso de socialización, también los de crianza, y no solo los educativos,
qué ocurre con el hábitat y qué ocurre con la participación política ciudadana. Yo no les voy a dar indicadores de todas estas dimensiones, no tenemos tiempo para eso, pero quiero sí poner una mirada de largo y corto plazo sobre lo que ocurre en materia de pobreza y exclusión, en el espacio justamente de las condiciones de vida, de las condiciones materiales de vida. Y esta es una pequeña mirada longitudinal de un indicador que se basa en ingresos, que es la pobreza por ingresos, el no cubrir una canasta básica alimentaria a partir de los ingresos corrientes que recibe la población mes a mes. Que para una familia tipo, esa canasta básica alimentaria, o bueno, el tercer trimestre del año 2017, que es la última medida que yo les estoy presentando, estaba alrededor de 6.000, 7.000 pesos. Hoy ya se supera los 8.000 pesos. Y también ustedes van a ver en verde la evolución de una canasta básica alternativa, que es una canasta básica alimentaria saludable. Ya no poder alimentarse para reproducir las calorías que una persona y una familia, en todo caso, gastan el día, sino poder comer bien, alimentarse bien y por lo tanto tener una vida más saludable. Cuando calculamos esa canasta, y si valía 6.000 o 7.000 pesos, esa canasta saludable está alrededor de los 12.000 pesos en el tercer o cuarto trimestre del año pasado. Esto marca también problemáticas en cómo medimos situaciones tan extremas como la indigencia. Pero en todo caso, ustedes lo que están viendo es la tasa y la evolución de la tasa de indigencia bajo distintas medidas, incluso bajo la medida de la UCA está en puntos rojos, o bajo la vieja medida del INDEC antes de los cambios metodológicos que introdujo en el año 2016. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que hay una indigencia estructural en Argentina, por lo menos en los últimos 10 años, que ronda entre el 5 y el 6% de la población, o al menos el 5%, 2 millones de habitantes, cuyos ingresos corrientes no llegan a cubrir esa canasta básica alimentaria para una familia tipo que estábamos mencionando. Y que esta situación se reproduce o resulta parecida a lo que ocurría en la década del 90, en el promedio de la década del 90, un poco por arriba de los primeros años del 90 y un poco por abajo del segundo periodo de los 90. Y que el mismo valor lo encontramos referenciado en la década del 80, pero como los picos de la década del 80 antes de la hiperinflación. Saquemos esos grandes picos de crisis monetaria, financiera o inflacionaria. Hay algo que no parece modificarse en Argentina, y teniendo en cuenta que si no contemplamos los ingresos que devienen de los programas sociales, desde el año 2009 a la fecha, o hoy, ya al día de hoy, eso que aparece como 5% sería de aproximadamente 10% de la población indigente. 1 de cada 10 argentinos. ¿Bien? Esta es la evolución de la pobreza histórica en Argentina. Obviamente muy lejos del año 1974. No lo dije, pero en el año 1974 esos mismos valores a nivel nacional podían proyectarse en alrededor de 1,2, 1,4%. En pobreza aproximadamente aparecen en un 4,7%. Pobreza es no cubrir la canasta básica alimentaria y una canasta básica complementaria de otros bienes y servicios que hacen al funcionamiento social, que permiten el gasto en mejorar la vivienda, en atender la educación, en atender la salud, en el transporte. Para una familia tipo, en el año pasado, cuando se hace la última medición, estábamos alrededor de los 13.000, 14.000 pesos para una familia tipo. Y bueno, bajo las distintas metodologías encontramos el mismo patrón. La Argentina parece tener un patrón de pobreza estructural que incluso en los momentos de mejor momentos económicos no baja de 25% de pobreza. Y tomando en cuenta que para esta última medición del 25% de la pobreza, o 26%, más allá de que está aumentando en este año, estamos contemplando que el 95% de los jubilados o de las personas mayores tiene una pensión o una jubilación, producto de los procesos de moratoria o de producto de los procesos de regularización del sistema de previsión social. Y que hoy garantiza que buena parte de las personas mayores tengan un ingreso fijo asociado justamente a esa condición de ser mayor, ya sea por el producto de una pensión no contributiva o de una pensión contributiva
o de lo que fue justamente la posibilidad de acceder a ella a través de un régimen especial en los últimos años. En cualquier caso, esto está marcando un piso estructural que incluso los ciclos económicos recientes de crecimiento, como fue el del último año, se muestra así, con esa caída de 1, 2, 3 puntos, sin que cambie mucho la imagen, la fotografía, la figura de la que estamos hablando. Un cuarto, un tercio de la Argentina en situación de postergación económica. Interesante ver qué pasó al mismo tiempo. El 30% de los hogares hoy tiene un programa social. Hoy recibe una transferencia por ingresos. 30% de los hogares en Argentina. Casi 1 de cada 3 hogares están teniendo una prestación. No hablo de una jubilación o pensión formal, hablo de un programa social. AUH, Hacemos Futuro, Progresar para los Jóvenes, algún programa de transferencia de ingresos, las pensiones para mujeres de más de 7 hijos. Y el 69% de los pobres recibe uno de esos programas. Y si miramos la evolución, está claro que los últimos 10 años viene creciendo. Sin embargo, la pobreza parece estancada entre ese 25, 30% que estábamos viendo recién, o en ese 5, 4, 5% de población indigente. Dije, 2 millones de habitantes por una parte, en este caso, al menos 5, 6 millones de habitantes. Más. Esto es lo que está ocurriendo con los programas de cobertura a la infancia. El 37% de los infantes, de las personas hasta 18 años, es cubierta por un salario familiar. Son trabajadores asalariados que reciben un complemento, producto de tener un niño a su cargo. 5,7% los descontamos a través del crédito fiscal. 33% los tenemos en programas de asistencia como la UH. 4% a través de algún otro programa. Y hay casi un 20% de niños que no reciben ningún tipo de prestación o asistencia. En cualquier caso, es un sistema bastante universal de atención, siendo incluso que el 20% de la no asistencia, la mitad no son pobres. La mitad es economía en negro, cuenta propia, o sectores o segmentos de la sociedad pobre que no quiere recibir un programa social, que se resiste producto de que tiene un espíritu vinculado a una pobreza aspiracional. Quiere salir de ella en condiciones de trabajo y de armonía, y no a través de un programa social. Hay otra parte que lo necesita y no accede por extrema marginalidad. Esta es la Argentina de hoy. También tenemos un 94% de personas mayores de 60 años que está cubierto por una pensión o jubilación. Un sistema bastante universal y ejemplar desde el punto de vista latinoamericano. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, seguimos teniendo el 5% de indigentes y el 25-30% de pobres. Esfuerzos que, por otra parte, desde el punto de vista de los programas sociales, no representan tampoco un importante impacto en el PBI. 1,5% en el mejor de los casos. Sí, el sistema de previsión representa casi el 14%, 13%, ¿no?, del PBI. Veamos qué pasa con otra mirada, una mirada ya que no pone el acento en el ingreso, sino en logros o funcionamientos de la sociedad. Nos convoca, más allá de ver la evolución, que vamos a ver en otras gráficas que no tienen muchos cambios, lo que estamos señalando acá son los niveles. 4,4% de los hogares en Argentina urbana experimentan inseguridad alimentaria severa, registran experiencias de hambre por razones económicas en el país de los alimentos. 19% no tienen acceso a una cobertura de salud, porque en todo caso el hospital público les brinda cobertura de salud, o una prepaga, o una obra social. Sin embargo, no han podido atenderse por razones económicas, porque no tuvieron el turno, o porque no compraron el medicamento, o no pudieron tener acceso al medicamento. 19% de los hogares. 30% no tiene conexión a alguno de los servicios básicos, cloaca, agua o luz. 18% no tiene acceso a una vivienda digna, vive hacinado en hogares de donde hay más de 3 personas por cuarto, o la vivienda es inconveniente.
Hay 33% de hogares en donde el niño no está asistiendo a la escuela o el adolescente no asiste al secundario o donde el joven no terminó el secundario. 33% de hogares en Argentina. Una Argentina dividida. 25% de hogares en donde no hay nadie en el hogar que tenga un vínculo con la seguridad social. Es decir, no tiene un empleo pleno, formal, regular, no es un profesional autónomo registrado o no tiene un jubilado o pensionado dentro del hogar. Un cuarto de la Argentina está casi desaparecida del sistema de la seguridad social. Y un 25% de los argentinos todavía, de los hogares argentinos, no tienen acceso a internet, a una computadora, ni siquiera a una biblioteca. Habla de una Argentina dividida, ¿bien? Fuertemente dividida. Y cuando evaluamos la densidad, la intensidad de esas carencias de derechos, de esos problemas que vincula justamente a tener déficit en materia de esas garantías que requiere el desarrollo humano y la integración social, vemos que al menos una carencia en los hogares urbanos del país está afectado el 62% de ellos. El 62% de los hogares tiene al menos una de las 7 carencias que mencionamos. Bueno, supongamos que alguna es friccional, que es transitoria, que podemos dejarla pasar. Bueno, 2 o más, el 38,5%, casi el 40% de los hogares. 3 o más, ya no podemos pensar que se trata de casualidad o un error de medición, el 25% de los hogares. Otra vez, cifras mágicas. Un cuarto, un tercio de la Argentina está postergada en capacidades de desarrollo humano y de integración social y está fuertemente excluida. La Argentina de hoy tiene esa realidad. Y sin duda hay una Argentina vulnerable, que no vive bien, no garantiza los bienes y servicios mínimos para un desarrollo humano con integración social plena. Esa Argentina vulnerable podría ser el otro tercio de la sociedad. Y un tercio superior podríamos pensarla como el tercio incluido, como el tercio en el que estamos nosotros. Ese tercio de la sociedad que a su vez tiene a sus dirigentes, que está formada por dirigentes, o que son clases medias, que construyen opinión pública, que consumen los medios de comunicación, que hacen a la agenda, a la cual se dirigen muchos de los políticos para ganar cualquiera de las elecciones. Ese tercio de la Argentina es el tercio superior, la cual no está carente de garantías para garantizar esos pisos mínimos de derechos. Tienen otros problemas, pero no necesariamente estos. Cuando analizamos y cruzamos el tener 2 o más, déjenme ser no tan pro-pobre, es decir, más exigente, ni tan exigente con el Estado, ni tan exigente con la población, y pensar que 2 o más carencias serían un buen indicador de una situación de pobreza estructural. Cuando analizamos esa situación y tenemos el 38,5% y vemos que casi no se modifica a lo largo de los últimos años, casi no se modifica, cierta tendencia a la caída, pero muy baja. Lo que sí vemos que en el 25% superior de la sociedad, de quienes tienen más ingresos, el cuarto superior de más altos ingresos por nivel socioeconómico, ahí el tener 2 o más carencias es casi friccional, 1,6% de los hogares. Mientras que en el 25% más pobre, el 83% de esos hogares sufren 2 o más de las carencias mencionadas. A eso llamamos pobreza estructural y no es fácil de atender a través de programas de transición o transitorios, ni siquiera por transferencia de ingresos, ni siquiera por crecimiento económico, por lo que vamos a mostrar en un momento. Un dato adicional: vivimos en la ciudad de Buenos Aires buena parte de nosotros, no todos, pero buena parte de nosotros. Y el déficit de 2 o más carencias en la ciudad de Buenos Aires llega a 9,8%. Y en el conurbano a 48,9%. Casi el 50% de los hogares en el conurbano padecen 2 o más de las carencias, con todas las características que estábamos mencionando recién.
No estamos hablando de un país, estamos hablando de distintos países, de distintas sociedades, de distintas estructuras productivas, económicas, sociales, hasta climas culturales, hasta marcos regulatorios desde el punto de vista de los contextos institucionales. El funcionamiento del Estado de la Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que el funcionamiento del Estado en los municipios del conurbano. Las políticas educativas, de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, de urbanización, no son las mismas, no tienen la misma calidad. Los perfiles poblacionales no son los mismos. En esta lógica, cuando muchas veces pensamos que somos nosotros los que sufrimos o experimentamos estrés o depresión por los malabares que tienen nuestras actividades profesionales, hay un dato que presenta nuestra encuesta, la encuesta de la deuda social argentina, que son contundentes. No solo se sufre económicamente, no solo se sufre socialmente, sino que los pobres sufren más psicológicamente. Malestar psicológico es un indicador, un test que aplicamos en nuestras encuestas de déficit o indicadores de depresión y ansiedad. Claramente, 3 medidas: el tener una carencia, el tener al menos 2 carencias, el tener 3 carencias o el no tener ninguna. Y es clara la escalera en términos de que quien tiene más carencias tiene más malestar psicológico. Quienes tienen más carencias tienen creencias de control externo, que significa que el mundo los domina y que no pueden hacer nada frente a él. Sufren más la infelicidad y también tienen mayor afrontamiento negativo, evitativo de los problemas o agresivo de los problemas. A eso llamamos afrontamiento negativo. Una sociedad también dividida psicológicamente, socioculturalmente. Yo no sé lo que han dicho otros oradores ante esta invitación, pero lo que llamo a convocar es: pensemos que la Argentina que viene no es una Argentina fácil. Y lo que viene no viene naturalmente, porque lo que naturalmente viene es la reproducción ampliada de esto. Ya sea porque operen los mercados sin ninguna regulación o operen los estados sin ninguna regulación ni control, en cualquiera de los modelos político-económicos de las últimas décadas, este es el resultado. No parece haber sido muy satisfactorio, no es muy óptimo. Distintos discursos y relatos político-ideológicos, distintas políticas económicas han dejado y siguen dejando este resultado sin que se modifique cualitativamente. Y presento 2 o 3 ideas que pongan en clave algunas de las explicaciones posibles a esta situación. No solo explicaciones más generales, podríamos identificarlas en materia de los errores de política económica, en los errores en materia de política laboral o social, pero quiero poner en juego un mecanismo por el cual se reproduce esta sociedad, este tipo de sociedad fragmentada. Tiene que ver con el trabajo. ¿Qué ocurre en la estructura productiva del capitalismo argentino? Y lo que ocurre es que estos son los empleos que puede generar, más allá del ciclo económico, incluso más allá de la política económica. Lo que puede generar es apenas para el conjunto de la fuerza de trabajo en Argentina un 43%, 44% de empleo pleno, empleo decente de acuerdo a la OIT. Mínimos, un salario familiar para no ser indigente, regularidad laboral, seguridad social. 44% del empleo está en esa situación, asalariado y no asalariado. 27-28% lo están en una situación de precariedad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Tiene regularidad laboral, gana por arriba de la canasta básica, pero está en negro. 18-19% de nuestros trabajadores, de nuestra fuerza de trabajo, subsiste en la economía social y popular haciendo changas, colectando basura, haciendo de limpiavidrios, prestando changas y servicios eventuales. 9-10% está desempleado. De la mitad, el 50% son desocupados estructurales. Problemas de educación, sin duda. De calificación laboral, sin duda. Pero también de demanda laboral, no solo de oferta laboral.
del tipo y en la magnitud y nivel de la demanda que está creando la economía capitalista argentina. Necesitamos mucho más y mejores empleos para justamente esta Argentina dividida en tres, empezar a unirla, a integrarla en un programa de desarrollo estratégico. En esas condiciones vemos los ingresos, claramente. Obviamente las brechas de ingresos se han mantenido, no importa qué gobierno, entre esos tres segmentos de ocupación. Y cuando vemos los sectores que generan esos empleos, el sector microempresario, el cuenta propia o la microempresa familiar, está creando el 47-48% de los empleos en Argentina, contra el 37-38% de la economía formal, de la mediana y gran empresa, contra el 15% del empleo salariado público. Más allá del déficit público, ese 48% de empleo creado en la microempresa es de muy baja productividad. Hoy por hoy da un empleo de subsistencia. La mayor parte de ellos es necesario para no multiplicar el desempleo, para no agravar la conflictividad social. Sin embargo, no es sustentable. Necesitamos políticas de desarrollo para esa pequeña y mediana empresa, para esa microempresa familiar, para esa economía social, en términos de hacerla partícipe de la construcción y de la creación de riqueza y de la distribución de esa riqueza. Porque hoy ganan 8.500 pesos en esa economía contra 19 o 20.000 pesos en promedio en el sector público o en el sector privado. Cierro con esto. En estas condiciones, la posibilidad de resolver los problemas de pobreza por ingresos o la posibilidad de resolver los problemas de pobreza estructural no pueden ser solo una tarea directa de transferencia de ingresos por parte del Estado o de políticas de vivienda o infraestructura estatal. Necesitamos de ella. No podemos descartarla en el corto o mediano plazo, pero no son sustentables. Necesitamos que los hogares tengan capacidad de ahorro, inviertan en su propia educación, inviertan en su propia salud, inviertan en su propia vivienda, inviertan en su propio hábitat, pero para eso necesitan trabajo. Y no necesariamente el empleo que les puede generar una gran inversión extranjera, que nunca a esos sectores se lo van a generar, sino cómo fomentar la capacidad de trabajo y de producción de riqueza en esos sectores pequeños y medianos, de muy baja productividad, que hoy sobreviven o subsisten en una Argentina complicada. Las políticas no son solamente de exportación, aunque sí tienen que ser políticas de alto nivel de dinamismo para las exportaciones. Necesitamos recursos externos genuinos, no más endeudamiento. Pero también necesitamos más producción interna, por lo cual requerimos también más consumo interno con mejores salarios para los sectores formales y sin duda con más sacrificios para los sectores que concentran mayor nivel de ganancia. Y todo esto en un marco de confianza y de acuerdo y de proyección, de política que nos proyecten justamente a un programa de desarrollo a través de políticas de Estado sustentables. Buena parte, y acá cierro, buena parte de este tema, de este desafío en la agenda, lo tienen las clases dirigentes y las clases medias dirigentes en este país. ¿Bien? Podemos seguir haciendo lo mismo o incluso mejor de lo mismo. Bajaremos 2 o 3, 4 puntos la pobreza, o la subiremos cuando los ciclos económicos no sean ingratos. Y nada cambiará y eventualmente todo se acumulará. Esta es la predicción académica de este problema de la Argentina de hoy hacia el futuro. La Argentina alternativa, cada vez menos programas sociales, cada vez más capacidad de inclusión social a través del esfuerzo y el trabajo de la gente, cada vez más oportunidades y mejores oportunidades de educación, salud y hábitat para todos. Esto significa políticas activas, no solo de transferencia de ingresos, sino de promoción del trabajo y de la actividad económica. Pequeño mensaje, pero bueno, esperemos que esto pueda servirles para reflexionar y pensar las políticas de la Argentina que viene. Muchas gracias.
Bueno, doctor Salvia, usted al comienzo de su charla habló de la necesidad de grandes acuerdos en la dirigencia argentina para poder superar lo que usted ha denominado pobreza estructural. Y recuerdo un reportaje que usted hace muy poquito ha dado, donde deja elogios a Labaña y a Melconian al mismo tiempo. ¿Esa es la síntesis a la cual usted aspira? Sí, yo creo que, a ver, fue un poco provocador ese mensaje, ¿no? Porque justamente cuando estamos generando y reproduciendo grietas en los discursos políticos ideológicos y en las soluciones posibles en Argentina, poner a Labaña o Melconian en una misma mesa, pero no solo a ellos, obviamente soy injusto con muchos otros economistas, pero poner en juego hoy a intelectuales y profesionales que están comprometidos con el desarrollo del país en una misma mesa es el gran desafío de la política. ¿Por qué? Y lo pongo como comentario. Me llamaron los dos después de ese reportaje, señalando que estaban completamente de acuerdo y que, bueno, que estaban dispuestos a eso. ¿Bien? Y que incluso consideraban que las grandes diferencias que podían tener en el campo ideológico, en algunos procedimientos, frente a la Argentina que tenemos, no eran infranqueables esas diferencias. ¿Por qué no lo sienta los dos? A ver. Bueno, estamos pensando en una estrategia de ese tipo. Pero no son solo esos dos, pero tiene que ver con el campo cultural e ideológico. ¿Cómo hemos construido que la Argentina parece ser que en las últimas décadas requiere de un programa de modernización, de corte liberal y globalizador, neoliberal, de reducción del déficit fiscal, y por otra parte quienes sostienen que se requiere de un mayor mercado interno, mayor capacidad de consumo, cambios tecnológicos y productivos a nivel de la economía endógena o regional. Y cuando uno evalúa estas lecturas y estas propuestas en materia de política, se encuentra que no son necesariamente contradictorias. Y que el gran aporte que puede hacer buena parte de estos intelectuales y profesionales es justamente construir un programa de desarrollo para este Estado. Y digo que esto es político, Clara, porque requiere de una dirigencia capaz a convocarlos. Es decir, con la altura moral y política de convocar a estas diferentes miradas de la Argentina a pensar no el pasado, ni siquiera solamente el presente, sino cómo proyectar una Argentina futura distinta. Y cuando eso ocurra, yo creo que buena parte de la solución ya la vamos a tener entre manos. Doctor, ¿cómo evalúa usted el rol que cumplen las organizaciones sociales, los efectos del asistencialismo a largo plazo de la Argentina? ¿Usted no cree que de alguna manera progresivamente han resultado en una utilización política, en un grado de dependencia de los que necesitan? ¿Cómo juzga usted hoy el movimiento de las organizaciones sociales en su conjunto? Bien, Clara. Primero quiero, siendo esto también un tema ríspido, dejar claro que es esta la mirada sociológica que tengo del tema y no necesariamente política, porque en el contexto político ideológico también esto ha suscitado muchas discusiones y muchas grietas. Hoy por hoy, la existencia de los movimientos sociales es totalmente funcional a este estado de situación que yo describí. Las organizaciones sociales se constituyen en las principales prestadoras, contraprestatarias de paz social. Son las que mantienen la cohesión social en los barrios, a nivel de los procesos que hoy por hoy son muy angustiantes para mucha población. Contienen a los actores sociales más marginales y más irruptivos. Hoy por hoy las organizaciones sociales se constituyen en el mecanismo de representación, no obviamente de toda esa población que participa de la economía popular o social, que nosotros la hemos calculado en alrededor del 18% de la población, o 18-19% de la población. Apenas son representativas de 0,5%, son actores minúsculos en materia de representación. Sin embargo, cumplen un papel político, social muy importante en la contención de las irrupciones de conflictividad social que genera esta Argentina dividida. Y de ahí
obviamente no son la solución, pero sí pueden ser parte de la solución, en tanto que ellas pueden ser parte de quienes propongan, desarrollen, promuevan desarrollos productivos de la economía social y popular en el marco de un programa de desarrollo más integral. Y tendríamos actores capaces de poder tener un diálogo en este sentido. Ahora, ¿no está el riesgo de la politización? Porque a No, veces... no, están sumergidos en la politización y forman parte del conflicto político. Sin embargo, en el contexto, bueno, mirado de donde se mire, a ver, una parte lo puede mirar el gobierno y dice, bueno, esta gente me viene haciendo la oposición permanentemente, pero también mirado del propio Ministerio de Desarrollo Social, me viene haciendo la oposición permanentemente, pero gracias a ellos, y aunque me corten la 9 de julio, no estoy teniendo copamientos en los supermercados, ni conflictos mucho más graves que los que podrían ser. Están politizados, obviamente. Una forma no de neutralizarlos, sino de ampliar esa representación sería convocar a todas las organizaciones sociales que participan de este mundo de la economía social y popular, y no solo poner 3, 4 interlocutores a discutir, sino a los cientos de organizaciones de ONG que participan de estos procesos y que cumplen la misma función y que atienden con gran esfuerzo a estos sectores marginados de la Argentina profunda que estábamos describiendo. Bueno, requiere otra vez del arte de la política. ¿Bien? Hay cuestiones que ni los sociólogos ni los economistas vamos a poder hacer, que es cómo construir soluciones a los problemas económicos y sociales de consenso. Esas soluciones de consenso son construcciones políticas. Profesor Salvia, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA surgió casi al mismo tiempo en que el gobierno anterior dejaba de medir la pobreza. Yo en esa época estaba en la UCA y recuerdo que ustedes eran presionados permanentemente. Yo me gustaría que contara cómo vivió ese tiempo, cómo vivieron todo su equipo, ¿no? Al que tengo el gusto de conocer, esos momentos tan difíciles. Bueno, claro, no nos gusta hablar mucho del tema, la verdad. Pero sin duda, el campo académico científico, del cual yo me siento representante, soy investigador del CONICET, investigador principal del CONICET, hacemos las cosas que hacemos con vocación científica, pero también con vocación social. Lo hemos hecho en distintos contextos políticos, en la etapa del menemismo, en la etapa del kirchnerismo y en la etapa ahora del macrismo. Y lo hacemos siempre con la misma honestidad intelectual, no pensando que tenemos la verdad, pero sí creyendo que nuestras aproximaciones al campo de lo real, a través de la investigación científica, tienen 2 o 3 procesos que están fuertemente vinculados a la transferencia que puede hacer las ciencias sociales al campo justamente de las políticas. Uno es que la opinión pública tome conocimiento, otro es que las dirigencias tomen conciencia, y 3 es que haya debate democrático. Es cierto que nos tocaron momentos oscuros, momentos en donde el toma de conocimiento de la opinión pública operaba, pero la toma de conciencia ni siquiera por instrumental, ni siquiera por conveniencia, desde el campo político ocurría. ¿Bien? Hoy tenemos muy buenas relaciones con el campo político del gobierno en términos de muy buena educación, es decir, términos muy bien educados. Obviamente están en contra muchas veces de que presentemos y publiquemos resultados, lo relativizan o plantean algunas dudas, pero en todo caso siempre en un campo de toma de conciencia del problema y de discusión del problema. ¿Bien? Y el debate democrático se hace posible. El debate democrático acerca de distintas miradas, distintos diagnósticos, con distintas propuestas posibles. Bueno, a eso aspiramos. La etapa anterior, sin duda, fue una etapa en los últimos años, sobre todo muy oscura, ¿bien? Que esperamos no volver a repetir nunca, porque el investigador científico necesita libertad. Libertad para pensar, para investigar, para exponer sus resultados, para mostrar la transparencia con la cual, o los métodos que ha utilizado para hacer lo que hizo, y ser discutido, ser criticado, ser en todo caso puesto en duda o en sospecha sus resultados, pero no por un discurso político ideológico, sino por la capacidad de su ciencia de vertir realidades ciertas o no. Doctor, acá me han llegado varias preguntas referidas a si ustedes han cambiado el sistema metodológico para medir la pobreza. Sí, hemos ido modificando algunas técnicas, pero siempre buscando el empalme de la información, algo que no siempre logra el Instituto de Estadísticas y Censos Nacionales. Es decir, la posibilidad de hacer mediciones que se pueden hacer en donde uno vaya actualizando su metodología, mejorando su metodología, pero no pierda la serie histórica.
El esfuerzo que presentamos hace un momento de una serie histórica es una entre otras. Todas pueden variar algún punto, más, menos, pero van a estar alrededor de los valores presentados. Esto tendría que ser información oficial, no lo es. Es información vertida por un centro de investigación como el nuestro, es discutida, insisto, puede tener errores, 1 o 2 puntos, para arriba, para abajo, pero básicamente estas son las mediciones. El cuidado metodológico que tenemos que tener es que cualquier cambio metodológico pueda ser objetivado y por lo tanto controlado, y por lo tanto también tener la posibilidad de hacer un empalme sistemático de la información. Son reglas básicas del método científico, del trabajo científico en ciencias sociales. No es nada extraordinario, lo hacen todos los centros de investigación. Lamentablemente muchas veces no lo hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Doctor, acá me llegó otra pregunta que señala si la contribución de la Asociación de Empresarios Cristianos, una evaluación suya de su rol, y si puede hacer más en relación al tema de la pobreza. A ver, la Asociación Cristiana se planteó incluso en la última agenda atender la problemática de las poblaciones más vulnerables. Y yo he adherido y hemos adherido como observatorio y como UCA a apoyar el trabajo que están haciendo en la construcción de esa agenda. Grupos vulnerables como discapacitados, presos, expresos, poblaciones vulnerables como los jóvenes con más bajo nivel educativo, o mujeres con muchos hijos que vuelven al mercado de trabajo. Son todos segmentos que son vulnerables para conseguir empleo. Ahora, destaco el diagnóstico que yo presenté hace un momento. Es un problema de oferta o de demanda, los excedentes estructurales que tenemos de fuerza de trabajo en Argentina. Quiero ser duro, crudo en esto. Es como si al capitalismo argentino le sobrara un cuarto o un tercio de todas sus capacidades productivas. No lo necesita, de hecho les produce costos adicionales desde el punto de vista fiscal, social, sanitario, educativo. ¿Bien? Entonces, a ver, esa población excedente, entre comillas, yo sé que estuvo Pepe Nun por acá hace tiempo. Pepe Nun construyó esa categoría académica de masa marginal en los años 60. Querido Pepe, lo hemos charlado personalmente, nunca encontró la masa marginal a fines de los 60, principios de los 70 en Argentina. Se encontraba en otros lugares del país, de América Latina, en lugares muy extremos. ¿Qué significaba la masa marginal? Aquellos que no eran necesarios al sistema capitalista, ¿bien? Al modelo capitalista. Y que su única forma de control, decía Pepe Nun, tenía que ver con los programas sociales o las políticas públicas de contención social o las políticas clientelares para construir populismos. Ese año, fines de los años 60. ¿Bien? Argentina no podía participar de esto, pero la masa marginal no la encontraba en sus investigaciones. Hoy está en Argentina. Hay una masa marginal en Argentina, masa marginal en el sentido que no es necesaria para ese capitalismo. Y esa masa marginal, obviamente, requiere de una atención particular, que es su inclusión. Y esa inclusión no puede ser a través de los programas sociales. ¿Bien? Nos sobran, sí, parece a este capitalismo, pero tiene que ser creándose el empleo. Entonces, la Asociación Cristiana, justamente a los dirigentes de empresas, lo que ha planteado es ¿cómo hacemos para incorporar a algunos de esos grupos a un proceso de trabajo genuino? Bueno, a través de empresas que puedan básicamente, no necesariamente hacer donaciones producto de fundaciones o servicios, sino creando empleo para ellos. Creando empleo. Más que el resultado de cuánto se mueva la aguja con eso, lo que estaría mostrando es el ejemplo de un empresariado argentino capaz de poner justamente su aparato productivo, su negocio, en compromiso social. Bien, yo insisto, puede no mover la aguja esta actitud de tomar gente con situaciones de vulnerabilidad, pero lo que cambia es la cultura empresaria. Es la idea de decir, tenemos que crear trabajo y tenemos que crearle trabajo aunque no sea tan productivo, aunque eventualmente pueda tener más costos, poder generarle trabajo a quienes más lo necesitan para un proyecto de país que tiene que ser más inclusivo. Yo creo que desde el punto de vista de mensaje cultural, es muy importante. Porque en todo caso también significa en otro momento cómo pensar a los sectores empresariales argentinos comprometidos con el futuro a que sus inversiones no sean solo inversiones que maximicen ganancias, sino próximas, presentes o inmediatas, sino que maximicen ganancias sociales, mediatas o futuras, para tener una Argentina mucho más integrada. Doctor Solia, ¿cuándo
empieza a recrearse el fenómeno que usted llama de pobreza estructural. Es decir, ¿cuáles son las causas y cuándo, en qué periodo de la historia argentina empieza a formarse esa pobreza estructural de la cual no podemos salir? Es un proceso acumulativo de capas, ¿no? Sin duda, la crisis internacional de los años 70 obligaba al país a un cambio de estrategia y de modelo, y la salida o la estrategia de la dictadura no fue, desde el punto de vista económico, no parece haber sido la más acertada, produciendo unos primeros efectos de exclusión o de población sobrante y de pequeños incrementos de la pobreza. La recuperación de la democracia fue una década perdida desde el punto de vista económico, y los procesos de inflación o hiperinflación, y más allá de las políticas frente al endeudamiento o de cómo salimos de la situación inflacionaria, no logró encontrar una plataforma de despegue y de transformación o reconversión de la Argentina para darle trabajo a todos. Esa transformación de la Argentina ya implicaba en ese momento una reconversión de la pequeña y mediana empresa, de la economía justamente vinculada al mercado interno. Ni lo encaró la dictadura, ni lo encaró la década alfonsinista. Las hiperinflaciones fueron dejando nuevos excluidos y se fue creando una nueva capa. Los que no habían podido entrar en los 70, los que quedaron afuera del fin de los 70, los que fueron quedando afuera en los 80, a eso se le sumó la hiperinflación del 89-90, los que fueron quedando afuera producto de las reformas estructurales del menemismo y que no fueron absorbidos por la modernización ni por la inversión que se prometía o que incluso hubo. El estancamiento del 98 al 2000, del 99 hasta el 2001, la crisis del 2001 volvió a crear una capa. Y esa capa, yo diría que ahí uno puede, ya a fines de los 90 y principios de los 2000, encuentra ese rasgo de pobreza estructural. Todavía en los 90 podía decirse que esas personas que estaban en situación de pobreza podían volver a salir de esas situaciones gracias al trabajo. Lo que ocurre es que teníamos altos niveles de desocupación, de desempleo, y no había capacidad de darle trabajo a esa gente. Pero el 2001-2002, incluso con trabajo, empezó a bajar la desocupación, aumentó el empleo, se recuperó la economía interna. Sin embargo, por mucho que hubiese más trabajo, con bajos salarios, con salarios segmentados en términos de empleo segmentados, se vio claramente la reproducción de esas dos Argentinas, la de la economía informal y la de la economía formal, una más dinámica, una más atrasada. Entonces, en esa lógica, los 2000 fue la cristalización, paradójicamente en un contexto de crecimiento económico, como fue la cristalización de las villas y asentamientos, con un crecimiento exponencial durante ese mismo periodo. Se empezó a reproducir la Argentina desigual. Incluso, insisto, en un contexto de florecimiento económico, de crecimiento económico, a veces con tasas de crecimiento de 6, 7, 8%. El estancamiento de la última década, de esta década, marca justamente el agravamiento y nuevas cristalizaciones a esa situación, de lo cual es lo que estamos señalando, que la pobreza podrá bajar desde el punto de vista de ingreso o cualquier otro indicador 4 o 5 puntos. Llegaremos al 25, al 24, en el mejor de los escenarios, pero sin una política de crecimiento continuado, sostenible, pero al mismo tiempo de desarrollo económico regional, local y apuntando al mercado interno, con una economía exportadora creciente. Por eso dije, la articulación de estas dos lecturas político-ideológicas de la Argentina de hoy, pensarlas juntos a la Argentina del futuro. Sin esas dos condiciones, no vamos a tener capacidad de poder juntar a esas Argentinas. Doctor, le hago la última pregunta. ¿Qué relación establece usted entre pobreza y corrupción? ¿Y cuál sería el mayor reproche que usted le haría a la clase dirigente argentina? Bueno, complicado, pero primero sí, la pobreza está altamente correlacionada con la corrupción por varias cuestiones, pero voy a poner una. No solo como consecuencia, sino como condición necesaria para que se desarrolle y se multiplique la corrupción. Una sociedad en donde 1/3 de los ciudadanos son subciudadanos, necesitan de la transferencia pública, de la ayuda social, de la caridad privada para sostener su vida. Obviamente
es una sociedad que no puede estar pensando en la gran política, en la transparencia de la política. Está pensando en cómo sobrevive al día siguiente. Mucho más cuando sus indicadores de depresión y ansiedad son tan altos, su afrontamiento es tan negativo, su control externo es tan alto. Esa sociedad, ese tercio de la sociedad de los ciudadanos argentinos, en estado de subciudadanía, están poco versátiles, poco dispuestos, poco interesados a discutir de qué pasa con la corrupción. Están mucho más preocupados qué está ocurriendo con el día a día de su vida, cómo le subieron las tarifas, cómo perdieron el trabajo, cómo no les alcanza, cómo no llega el colectivo, cómo le cerraron la escuela y no le pueden llevar a su chico a la escuela, cómo no tienen dónde dejar a ese chico para ir a la escuela o a trabajar. Múltiples problemas diarios que son mucho más soberanos para ellos que un problema de corrupción. Ahora bien, esto no es imputable a las clases dirigentes. Imputable en el sentido de que las clases dirigentes tengan la misma justificación para no pensar en la gran política, en la transparencia de la gran política y de la acción pública. Las clases dirigentes argentinas han tenido una alta responsabilidad en estos últimos 30 años. En no tener la capacidad de fijar la agenda en la etapa incluso previo a la dictadura, en poner límites al proceso de la dictadura, en comprometerse a una política estratégica de desarrollo en la década perdida de los 80, en poner límites y superar los globitos, las burbujas de consumo que creó el kirchnerismo, básicamente también en pensar en la agenda de hoy y no solo cómo se resuelve la coyuntura económica del año pasado o de este o del próximo, sino cómo pensamos políticas estratégicas. La clase dirigente argentina es la que tiene que demandar eso. La tiene que demandar, no la tiene que esperar. Tiene que demandar políticamente a quien gobierne quien gobierne, políticas de Estado, políticos que nos saquen de esta reproducción intergeneracional de la fractura, de la división, de la pobreza, de la exclusión en Argentina. Esto si quisiéramos tener una Argentina en un plan de desarrollo en donde soñemos que haya ciudadanía para todos. Si lo que soñamos o lo que esperamos o lo que creemos como factible es una Argentina así dividida, bueno, tenemos que pensar cómo mejoramos los ingresos ciudadanos a través de los programas sociales. Deberíamos triplicar los programas sociales, o duplicar o triplicar en términos de transferencias, y dejemos a esa sociedad en condición o estado de subciudadanía. Démosle capacidad de al menos ser agentes de consumo económico. Consumo económico que va a crear su submercado informal. Obviamente, no esperemos de esa ciudadanía ningún tipo de proyecto de país o de construcción de país, ni de riqueza, ni de construcción política o cultural superadora. Apaciguemos el conflicto social, mantengamos la cohesión social a través de mejorar los mecanismos que actualmente tenemos justamente de transferencia de ingresos. La otra Argentina implica grandes estadistas y grandes dirigentes y grandes compromisos. No es fácil, lo señalé al principio. Es una Argentina compleja. Y para esa Argentina compleja se necesitan dirigentes mucho más audaces, más valientes, más comprometidos con un proyecto futuro de país. Profesor Salvia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Clara, gracias a todos. Muy buenos días.